Buenas, mis panitos de YouTube. Bueno, en esta ocasión, como pueden ver en pantalla, vamos a probar en esta vez con la historia de Assassin's Creed parte uno, que es el juego uno de la saga. Eh, Uno de mis juegos preferidos, se podría decir también. Eh, Realmente es una historia muy grande y un juego bastante largo. Y bueno, vamos a probarlo en esta ocasión por el canal. Espero les guste. Y bueno, al parecer aquí comenzamos. Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desvarío. Ahora comprendo que era tan fútil como escribir en el alma. Pues donde hay sabiduría hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, Una vez. atesora todo. Ok, estamos comenzando al parecer. Hay un problema. No puedo anclarlo a la memoria. Demasiado trauma psicológico. Rechaza el tratamiento. Se retire. Desmond, necesito que intente relajarse. Intentaré estabilizarlo. Concéntrese. Escuche el sonido de mi voz. No le ayudaré. Acepte que lo que ve no es real. Solo una imagen del pasado. No puede dañarle. Esta es una historia bastante grande. Y bueno, creo que van a hacer varios videos de esto, así que de verdad espero su magnífico apoyo porque es una saga muy buena para mí. Le perdemos. Y bueno, espero también les guste a ustedes. Basta, señorita Stella. Traeremos todo el juego completo, vamos a tratar de hacer todos los Tenemos que logros que sacarlo. podamos. Ahora. Porque como les comento, es un juego muy largo. Bien, Desmond. Vamos a intentar sacarte de ahí. No lo intente, sáquenlo. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese. Le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa cosa. Animus. Es un Animus. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? Soy camarero, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Coño, Sea consciente. lo primero que o no te de dicen, ello, eres un asesino. Quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al Animus localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. Está usted loco. ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Antes de tumbarme primero. Bueno, lo haremos después, ahorita no puedo. Vamos a bajarle los gráficos porque creo que no lo he hecho. Sabia Y decisión. creo que por eso es que a lo mejor me están dando unos tirones. No sé si lo pueden notar. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Está usted dentro del Animus. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en 3 dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que Sí, necesitará por un favor. tutorial. Llevo tiempo que no lo juego, Muy así bien. que necesito un tutorial Empecemos otra por lo vez. fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción. ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer?
Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera, pero el hecho es que esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Bueno, entiendo que 30 años es mucho, pues. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. Entiendo. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial. Fino. Vamos a darle. A ver aquí, si todavía puedo. No, todavía no. Aquí creo que sí, en opciones. Vamos a ver. Jugabilidad, gráfico. Vamos a bajar el gráfico un poco, vamos a hacerlo al mínimo. Tampoco es que se vea mucho detalle. Y aplicamos. Brillo, creo que hay bastante, así que le dejaré este. Y todo lo demás queda igual. A ver. Flujo de datos inestable. Intentando recuperar la sincronización. Saludos, sujeto 17. Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus. Enseguida te daremos instrucciones. Y a pesar de eso, todavía tengo como una especie de lagazo. La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor. Si pierdes por completo la sincronización, el Animus te situará en el último punto de sincronización. Estás muy cerca del límite de desincronización. Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema. El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles. Ok. Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno. Okay. Bien. Ahora usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tiren lo que llevan. Este lagacito es como fastidioso. Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. Ok. Bien hecho. El Animus distingue dos tipos de acciones básicas. De perfil bajo y de Ok. perfil alto. El perfil bajo son actos socialmente aceptables. El perfil alto está orientado a la acción R3, real. que sería R2. Mantén pulsado el control del perfil alto para ver cómo el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones. Excelente. Perfecto. Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto. Agarra a ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil Ok. alto. Bien.
Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint. Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye. Pero ten cuidado para no tropezar con nadie. Perderías el equilibrio y caerías al suelo. Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre. Bien hecho. Pensé que iba a perder. El Animus también te da información importante. El icono de estado te da información sobre tu situación. Ahora lo explicaremos en su contexto. Este icono aparece cuando un soldado te busca. El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia. Para que observes el cambio en el nivel de alerta, asesina con sigilo a este soldado. Primero, fija el blanco. Entonces con el este sería... Ok. Ahora, elige tu hoja oculta. Ok. Con tu hoja oculta, anda hacia el soldado y asesínale usando el control de la mano con arma. ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? El cuerpo sin vida ha alertado al soldado y cambia su estado a informado, representado por el indicador rojo de testigo. Si en este momento realizas una acción agresiva o un comportamiento no aceptable, provocarás una respuesta armada. Provoca al soldado. ¡Un asesino! ¡Detenedle! Como ves, el icono de estado ha cambiado a expuesto. Usa la escalera e intenta romper la línea de visión. ¡Ya eres mío! ¡Cobarde! Excelente. La línea de visión se ha roto. Ahora corre al jardín de la azotea para esconderte del soldado. Ok. Bien. Tu estado indica que estás oculto, pero el soldado sigue buscándote. Espera que tu estado vuelva a cambiar. ¡Al diablo con esto! Tengo mejores cosas Es un que feo. hacer. Bien hecho. El soldado te ha perdido la vista. Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite. Excelente. Ok. Si no llamas la atención, tu barra de sincronización se rellenará y podrás hacer mejor tu trabajo. Hay distintos sitios donde puedes ocultarte. Sin embargo, antes debes romper la línea de visión y usar un escondite para desaparecer. Ok, ya veo dónde me puedo esconder. Veamos cómo puedes mezclarte con la gente. Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas. Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas. Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados. Bien. Ahora que estás sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Llamado Vista de Águila, este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban. Bien hecho.
Recuerda, la vista de águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. El credo se basa en 3 normas. Primera, nunca herir a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recupérala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor o respetando el credo. Has completado con éxito el tutorial. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable. Ok, hasta ahorita excelente. El único problema que tenemos es, bueno, ese lagazo que tenemos. Espera, tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. A subir un poquito el brillo. Ya que veo que como tal, así le bajé los gráficos, sigo con el mismo problema, así que vamos a subírselos nuevamente. Y el brillo creo que sí se lo aumento un poco a esto. Aquí. Y en elementos no creo que haga falta. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Excelente trabajo. La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el El sendero mío de los es justos. mejor. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Ok. Yo creo que con los gráficos altos me da el lagazo un poquito más seguido. Pero muchachos, como les comentaba, este es un problema que, bueno, pasa cuando no tenemos una computadora muy potente. Que suceda, espero no sea su caso. Y bueno, intentaremos traerle lo mejor posible del contenido. Allí. Debe de ser el arca. Ay, esto es lo fastidioso. ¿Cuál? ¿El arca de la alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. Pues, ¿qué es? ¡Silencio! ¡Alguien viene! Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. Roberto de Sable. Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. Discreción, Altair. Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado 2 normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior, en grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. Bueno, ya que él lo dijo.
Esto va a ser fastidioso. Ya pues. ¡Alto, templarios! No sois los únicos con intereses aquí. Vaya. Eso explica que desapareciera uno de mis hombres. Dime, ¿qué es lo que quieres? Sangre. ¡No! ¡Quieto! No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdono la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora que aún puede. Si se queda, todos moriréis. Bueno, creo que no salió como estábamos esperando, así que bueno. ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! Lo peor es que aquellos quedaron atrapados. Los vendimos feo ya. Fue demasiado fino. Yo todos los juegos que tengan que ver con escala y muros y todo eso, de verdad que es lo mejor de lo mejor. Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente. Altair, has vuelto. Rauf, Me alegra verte sano y salvo. Espero que tu misión haya sido un éxito. ¿el maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre. Te está esperando. Gracias, hermano. La paz sea contigo, Altair. Y contigo también. Por favor, ten más cuidado. Más que todavía recuerdo más o menos cómo es todo, así que... ¿Por qué llevará tanta prisa? ¿Qué le ocurre? Va a hacer daño a alguien. ¿Lo ves? ¿Qué pasa? ¿De qué huye? No llueve nada, pero... Ah, por fin has vuelto. ¿Abbas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria. Y cochimba que los gráficos así, los detalles son asco yo. Dicen que el que calla otorga. ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro. Te espera en la biblioteca. Date prisa. Debes de estar impaciente por besarle los pies. Sigue hablando así y probarás mi acero. Seguro que tendremos tiempo para eso, hermano. Aquí se dicen de todo y se llaman hermanos. No, lo mejor del mundo. Dai, es un honor. El maestro está esperando.
Altair, Maestro. acércate, háblame de tu misión. Confío en que hayas recuperado el tesoro templario. Surgió un problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. Esta vez no ha sido suficiente. ¿Qué estás diciendo? Te he fallado. ¿El tesoro? Perdido. ¿Y Roberto? Ha escapado. Te envío a ti, mi mejor hombre, para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora. ¿Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas? Yo... ¡Cállate! Ni una palabra más. Esto no es lo que esperaba. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Iré a... No, no harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Muerto. Por tu culpa. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. Porque no quisiste hacerme caso. Nada de esto habría pasado. Y mi hermano... Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. Ya, si va a estar difícil un poquito. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Ten. Tómalo. Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro. ¡Maestro! ¡Nos atacan! Roberto de Sable está asediando el pueblo de Masyaf. Así que quiere batalla. Muy bien, se la daremos. Ve, informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair, nuestra discusión tendrá que esperar. Ve al pueblo, destruye a esos invasores y expúlsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Por lo menos vamos a pelear, vamos a redimirnos un poquito de la cagada que hizo este tonto. Altair, me alegro de verte. Ayúdanos. Y pero deja de pegarte, joder. Hay que bajar a juro la calidad para que no se pegue tanto. Fastidio. Bueno, al final no se está pegando por eso. Increíble. ¿Qué ha pasado? Templarios. Han atacado el pueblo. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos, pero no todos. Dime qué quieres que haga. Distrae a los templarios. Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así lo haré. Puños, cuchillo arrojadizo, de lanzar, ok. A la espada, no, solo el cuchillo. Es la espada, no, ok. Es la espada. Coño, pero la idea es que no te pegues, ¿viste? Baja un poquito el sonido porque lo noto muy alto. Efectos, un poquito más bajo. Música, un poquito más baja. No se alta, sí, eso sí. ¡No puedes! ¡No tienes escapatoria! ¡Ríndete! ¡Muerte a los paganos! Pronto se cansarán. Matad y pisoteo. ¡Rápido! ¡Dejadme pasar de una vez! ¡Dejadme!
Te voy a cortar la cabeza. Nunca lograrás escapar. No te salvará. Es él, allí, cogedle. Tarde o temprano saldrá. ¿Qué hacéis? ¡Moveos! Lo que veo está allí. No te me vas a escapar. Agárrame. Ok. Bueno, bueno, maté a alguno. A ver qué sigue. Bueno. ¡Matadle! ¡Matad al asesino! ¡Contén el ataque y vuelve a vaciar! ¡Es una orden de albañil! Este le dio un ataque de epilepsia ahí en el piso. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Supongo yo que hay que subir. Altair, ven. Al-Mualim no ha terminado con nosotros. ¿A dónde vamos? Arriba. Es una sorpresa para los huéspedes. Tú haz lo que yo haga. Enseguida lo entenderás. Deja de pegarte, coño. Sube a esa plataforma, Altair. ¡Herejes! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! No te pertenece, Roberto. Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas. ¡Estás jugando con fuego! Te lo aseguro, no es ningún juego. ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones. ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua. Mis hombres no temen morir, Roberto. Abrazan la muerte y la merecida recompensa. Bien, entonces les daré lo que quieren. Seguidme y hacedlo sin vacilar. Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo. ¡En nombre de Dios! ¡Mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio, o los templarios nos oirán. Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Ve y acciónala. Aplasta a nuestros enemigos.
Que aquí donde damos a escala, papá. Y es bastante. ¿Sí? A un bloque más reciente. Has derrotado a las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? Por escuchar. Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. No, obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. 3 normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante, aparta tu hoja. De la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño, ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún, has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Le dieron fue con todo yo. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da 1 o 2 horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Sí, chamo, que yo acostado un rato. No creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale.
A ver si podemos chismear de alguna manera. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. ¿No tienes anemia? Todos deberíamos tener anemia. No me gusta nada que cuestione mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre, y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre, y creo que es estupidez. Lucy, no es decisión mía. Yo me he puesto el plazo, pero soy lo bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sutilezas. Si le presiona demasiado, se cerrará. Y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien, pero quiero que piense en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que Desmond suda. Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Haré lo que pueda. Muchas gracias, qué comprensión, de verdad. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. Bueno, vamos a ir para el cuartico. Vamos a ver un momentico, chamo. ¿Realmente eres un asesino como Altair? Sí y no. Explícate. Se suponía que iba a serlo, pero huí de la granja con 16 años. ¿Granja? Así llamaban al lugar donde me crié, la granja. Como Masyaf, supongo, aunque no tan tétrico. Solo era una comunidad en mitad de la nada. Éramos unos 30, vivíamos fuera del sistema. ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies, que se les había ido la olla. Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos, que andaban buscándonos, que teníamos que estar preparados. Pero nunca vinieron. Y jamás pasó nada. ¿Por qué huiste? No me dejaban salir del complejo. No tienes idea de lo que es sentirse atrapado en un lugar sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver. ¿No echas de menos a tus padres? No. Por lo que a mí respecta, no eran mis padres. Eran mis carceleros y yo su prisionero. Quizás solo querían protegerte. Después de lo que he visto, no sé. Tal vez tuvieran razón. Lo siento. No quería remover el pasado. No importa. Al menos tengo algo en lo que pensar. Intenta descansar. Mañana nos espera un día muy largo. Quiero preguntarte algo antes de acostarme. Claro. ¿Cómo me han encontrado? A ver, yo no he estado cerca de otro asesino desde hace 10 años. ¿Usaste tu nombre? Nunca. No hasta hoy. ¿Tarjetas? Solo efectivo. ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carné de conducir? De moto. Es mi vicio. Ahí lo tienes. Foto, huellas. Esto es una farmacéutica. ¿Qué tiene Abstergo que ver con tráfico? Desmond, están por todas partes. Ellos... Yo... Lo siento, no puedo hablar más. Bueno, por lo menos se ve que me quiere como ayuda. Es lo que medio uno ve. Mierda, la han cerrado. Vea que tienen esa puerta abierta, ¿no? Tampoco así tan mantequilla.
A la mañana siguiente. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Oh, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Sigue hablando mientras que termina el bugueo. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Mamma mía, que bueno, creo que todos deberían de mirar antes de empezar a trabajar. Este tipo es arrecho, este tipo ni mea. Ni meas, papá. O sea, que eres... No jodas. Es una máquina. Y sigamos. Con bugueo o sin bugueo, igual lo vamos a jugar. Cuando te detecten, aparta a los que estén... Y ese la boca, que eso ya se sabe. ¿Estoy vivo? Pero te vi acuchillarme y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte, del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? ¿Aún recuerdas, Altair, por qué luchamos nosotros? Por la paz, ante todo. Sí, ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dicen. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos, pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo, tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones y también de tu rango. Serás un novicio, empezarás de nuevo, como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No, todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo, pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Ok.
Ha sido degradado. Arma perdida, espada, arma perdida, ojo. Ha sido degradado. Me quitaron todo ahí. Habilidad de empuñar, agarre, ¿sabes? Zafarse. Recuperar equilibrio, esquivar, cuchillo extra de lanzar. Me quitaron todo ahí. Prácticamente soy novatico. Ok. La paz sea contigo, Altair. Estás en mi camino. Sí, Al-Mualim me ha pedido que te ayude y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecerle. Pues date prisa. Un hashishi dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos, usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo, donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda, empieza a investigar en el mercado del pueblo. ¿Para qué? Este tipo es arrogante yo. Pero demasiado arrogante. Y hay que mejorar eso. Es como si alguien le persiguiera. ¿Va a hacer daño a alguien? Aquí es donde empieza lo fino del juego, porque aquí empieza como tal la investigación. Eso tiene pinta de poder. ¿Qué debemos hacer? Empiezas a... como tal a... como quien dice investigar el mapa, empiezas a buscar atalayas, que son las torres, la visión, o sea, todo se va haciendo mejor. Y aquí es donde yo digo que el juego es largo. Ok. Siéntate en un banquillo fingoneado. Ok. Escuchar. Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Al-Mualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo a verse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Okay. Tenemos una pista que encontrar ahora a esa persona, el cestero. Aquí podemos ver el mapa, investiga y encuentra al traidor en Mashhad. Aquí está el mapa como pueden ver, pero como tal no hay más nada porque hemos desbloqueado algunas cosas. A ver si podemos trepar aquí. ¿Qué hace eso? ¿Hay alguna razón para que haga eso? Punto. No acabo de entender qué es lo que pretende. Presiona para activar misión de hurto. Demasiado cerca para el hurto. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar a solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Ok. Iniciando impresión de memoria.
Perfil de presión y mantén. Ok. Le quité la carta, supongo, y ya la acaba de leer. Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Es Al-Mualim quien nos ha Y yo que creía haberlo visto todo. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Más le vale no causar. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Estoy demasiado Al-Mualim quien lejos, nos ha pero entregado. si... Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Me has dado un buen susto. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. Denunciad sus mentiras. Sigue a este ahora, toma un lugar apartado y golpéale para hacerle hablar. Creo que podemos agarrarlo aquí. Has cometido un gran... ¿Por qué se pelean esta vez? ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzad la memoria a Bueno. un bloque más reciente. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal, es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes obran mal por ignorancia o miedo, y a esos se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Así Pronto como aumentó un sabré- poquito el nivel de detalles. Aquí y gráfica aquí, porque igual ¿Qué clase de hombre es Jamal? Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío, acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay 9 nombres, 9 personas que deben morir.
Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. 9 vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafik. Habla con él. Te será de gran ayuda. Si crees que es lo mejor. Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. Aumentado tu nivel de tu sincronización de ADN. Ok. A ver si el nivel de detalle lo puedo mejorar máximo, porque veo que igual se pega en los sitios que... Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Rechazo. Combo asesino. Presiona X para atacar, presiona X de nuevo. Tu espada entra en contacto con el enemigo. Perfecto. Eso es maestría. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Ya creo que ya eso no lo podemos saltar. Estás ocupado, lo entiendo. Un momentico el mapa. Objetivo. Listo. La hoja, mientras tanto. El único detalle, chaval, la pegadera. Momento, ahorita, bueno, hacia el reino. Perfecto. Donde tengo entendido, donde hay como arenita en las esquinas de un sitio alto, es donde puede haber un posible salto F. Yo tengo que estar pendiente de eso. ¿Qué le molesta tanto? ¿Por qué razón se mueve alguien tan derecho? Y bueno, tendría que usar un caballo, obviamente.
todo más rápido. Y mi mal no recuerdo, pero aquí salimos del reino entonces. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté. Y aquí es donde empieza la cuestión. Aquí es donde empezamos a ver lo que son atalayas. Atalaya, los edificios con una águila sobrevolando, un círculo con atalayas. Trepa hasta lo alto para observar toda la zona. Esto es algo que hay que hacer porque pues es como por decir uno de los retos del juego, ¿verdad? Vaya. Y aparte te ayuda a tener una mejor visión de todo lo que tienes que hacer en esta zona del mapa. Así que en cada atalaya que vayamos viendo vamos a tener que, como quien dice, subir y trepar para conseguir ese logro. Y lo vamos a hacer todos aquí. Trataré de no saltarme ninguna en cada parte del juego, porque son bastantes. Los gráficos son impresionantes, de verdad. Para el momento que salió el juego fue demasiado grande. Eh, 12 atalayas hay en este reino. Y pues hacemos un salto de F para bajar. Entonces si me dice que hay 12 atalayas, aquí en el mapa ya me lo va mostrando y las puedo seleccionar. Y ir una en una hasta completarlas todas. Una cambio de caballo, obviamente. A ver si... A ver si podemos completar todas las atalayas de este reino. Ahorita me están buscando. La otra atalaya está allá arriba. Hay que buscar la manera de subir. Y vamos a tener que devolver. ¡Ahí está! Voy. No puedo pasar por allá, así que vamos a tener que ir a esta atalaya. Yo creo que sí podemos. Hay algunas zonas que obviamente el juego no nos permite pasar por ahora. Encontrarte ya dejarás de correr algún día. Evvelki sefer elimizden kurtulduk. Sí, yo lo entiendo clarito. Bu sefer Vamos a ver si kaçmasına cosas izin por verme. aquí no me dicen nada. Porque la atalaya que estoy buscando está a este lado. ¿Está? De momento no me han visto.
Hasta que no me esconda, eso no va a dejar de subir. No veo que sea algo que me quite el sueño, así que vamos a tratar de hacer esto rápido. Veamos un momentico el nivel de detalle, porque si veo que estoy yendo como una leve lentito. Eso que tengo los gráficos un poco bajos por efecto del video, porque bueno, como ya les comenté, mi computadora tampoco es que es la más increíble. La atalaya. Quedo aquí, vamos a ver si puedo meterme en esta. Creo que estas 3 atalayas las voy a hacer, no voy a hacerlas todas ahorita, porque obviamente ¡Matadle! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! y el que me ve se enamora. ¡Te atraparé! Vamos a ir por la otra atalaya, si podemos llegar. De aquí la podríamos ver. Creo que es esa, si no estoy mal. Vamos a tratar de ver si podemos llegar. Que hacia el frente podamos ir hacia este. De todas formas vamos a tratar de ver. Porque como tenemos que ir para Damasco, que aquí esto ahorita a nuestro alcance. De todas formas, sí, no nos deja, obviamente. Tenemos que venir a juro hacia acá. Punto de control alcanzado, seguimos. Y hacia acá arriba tampoco podemos venir, así que tendríamos que seguir a Damasco, y por aquí sí hay 2 atalayas que podemos usar. Que para ver que por aquí sí hay cómo llegar a esa atalaya, no sé, lo que no la vi. Soy muy maniático con este tipo de cosas, estas como misiones dobles o misiones secundarias, mejor dicho. Así que podrán ver que hasta que no las complete seguiré con el fastidio. Pero me gustaría completarlas en parte porque para que vean que sí se puede, cómo llegar a cada uno. El tema de este es que está metida para acá arriba. A ver, no sé si estoy mal. Bajé toda esta vaina y seguramente no, ni siquiera es por aquí. Era lo más cómico. Subo por aquí, seguimos por acá. Ahora que no me encuentre con ningún muro. Punto de control alcanzado. Si sigo por acá, voy a encontrarme la atalaya. Al final sí puede venir. Con detalle se baja toda esta vaina. Todo sea por la atalaya.
Y bueno, aquí subimos, pelo a pelo. Cargamos un estandarte. Imagínense, son 100 estandartes. Para encontrarlos todos, imagínense. Creo que hay una manera que te muestra dónde están todos los estandartes, pero creo que ese tipo de cosas no lo vamos a hacer. Estamos aquí. Para esta no creo que podamos llegar, así que sí vamos a ir por acá. Acá sí vamos a ir directamente hacia acá. Tenemos que volver a pasar por todo esto. Es lo único malo que yo diría. Y aquí, ¿por qué el juego se hace tan largo? Hasta la ya la tengo resuelta. Y eso que creo que el 4 de este juego, imagínense, es con barcos. Y verga, para mí es uno de los mejores que he jugado, aunque no he jugado los mismos porque bueno, obviamente no tengo los requisitos para poder jugarlo, pero espero próximamente, más adelante, poder traérselos con todo el gusto del mundo, porque será incluso hasta la primera vez que los juego, así que, como les digo, espero su máximo apoyo para poder llegar a esa mejora económica. Si alguna vez me llega a recibir remuneraciones de YouTube para traerle ese contenido tan anhelado que deseo. Y más que todo traerle ese contenido, porque hay demasiados juegos que realmente, si le digo que no quiero jugar, es mentira. Aquí podemos agarrar otro. Aprovecha que estamos aquí. Y les digo, hay atalayas muchísimo más altas, por lo menos en el 3. Uff. Recuerdo yo una atalaya que vi en el 3 que es no, hombre, creo que es una. Si mal no recuerdo, creo que es una iglesia. Hombre, la altura es increíble, ¿verdad? Vamos a quitar el caballo. Y creo que vamos a terminar yendo a esta última atalaya y después vamos hacia la mar. Ese montón de soldados. Vamos, esas nalgas. Más o menos desde aquí deberíamos verla porque hay un águila, ya la vi. Esto es prácticamente un campamento, así que tengo que estar pila.
Algunos pueden considerar esto un poco fastidioso, pero de verdad que hacerlo es otra cosa realmente. Tratar un juego no al 100% a veces como que... ¿Qué estás haciendo? Pues? No disfrutas del juego realmente. Aunque esto te saca un poco de la historia, no lo voy a negar, te saca muchísimo. Después que te encargas, te enfrascas en hacerlo, te sacas completamente de la historia. Y hasta aquí ya completaríamos esto y seguiríamos hacia Damasco. Y así la boca. Vamos. Y hacia acá quedaría Damasco. Si inicias una pelea con tus puños, los guardias no Intervendrán. Ok. Y bueno, esta sería la ciudad de Damasco. La grandiosa ciudad de Damasco. Y ya por lo visto ya vieron varias atalayas, por lo que si se pudieron dar cuenta vieron bastantes águilas. Salvaron ciudadanos. No eres nada. Dios te ha abandonado. A salvar a este y entraremos a la ciudad. Y bueno. No me hagas daño, por favor. Apártate de mi camino. ¡Muerte al infierno por tus pecados! Tal vez no te hayas dado cuenta, pero has perdido. ¿Pero el último de ellos? Eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Corren malos tiempos. Ok, haber salvado a este me hizo que salieran unos eruditos, así que con ellos, bueno, voy a pasar por la puerta, porque en todas las ciudades hay unos guardias que no te dejan pasar, porque como no eres miembro, obviamente tienes el acceso como tal denegado, pero con ellos es diferente. Y estas cosas se dan más que todo cuando salvas agentes en las ciudades. Si no, tendría que pelear y pasar a la fuerza y eso ya es otra cosa. Escuchad, solo por este día he rebajado todos los precios. Venid, acercaos. Aquí pasaría tranquilo. Cuando encontremos ya la cueva, donde tenemos, bueno, la cueva no, cuando encontremos la casa, creo que vamos a dejar el video por ahí. Mezclarse. Ok. Aquí, bueno. Estoy dentro de la ciudad, lastimosamente tendríamos que ver una atalaya primero. Porque no conocemos la ciudad y... gracias a las atalayas es que vemos lo oculto de la ciudad. No me hagas daño, por favor. Vete. Basta, por favor. Me haces daño. Muere y Tu vida termina ya. ¿Era el último de ellos? Eso espero. Pero
No hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de que no ahí salgo. en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Y eso me generó otros eruditos, así que ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué le molesta tanto? y eso me hace subir el nivel de sincronización y eso me va a dar más vida en algún momento cuando llene esa barra de esas acciones que voy haciendo. Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello. ¿A dónde van? Solo dejan sufrimiento a su paso. Adelante. Dicen que es una cruzada. ¿Para defender qué? La ignorancia, la violencia, la locura. Hay que resistir. Debemos luchar con todos nuestros medios. Sincronizo. Y de aquí debería mostrarme dónde está la casa de los asesinos. Son 9 atalayas que tiene Damasco. A ver. Sí, 9 atalayas. Ya las podemos ver. Y nos dice como cada uno un reto. Por lo menos esta. Bueno, aquí me dice que esta es la casa. Este soy yo. Y bueno, he encontrado como tal la casa de los asesinos. Este es un hurto. Y están los demás. Vamos a ver, lo que te dice: investiga 6 y completa las 2 investigaciones necesarias para acceder a la memoria del asesino del asesinato. Sube una atalaya para encontrarlas. Ok. Encontremos la casa ya del asesino, ya. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Te interesa alguna de mis mercancías? Cuando encontremos ya la casa, obviamente ya, bueno, hasta ahí dejaremos el video. Bienvenido. Tengo todo lo que... ¿Lo has entendido? Sí. Tengo que entregar la carta a tu amigo el mercader. ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre. No se te ocurra traicionarme en esta ciudad. Tenemos muchos ojos y muchos oídos. Y muchos brazos que saben silenciar a quienes hablan de más. Lo sé muy bien. Te doy mi palabra. Bien, entonces date prisa. El tiempo apremia. Ok. Tú. Sí, tú. Ven a ver lo que voy a encontrar. Mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. Claro, si no se pega el juego, por supuesto. Pacientes. Tengo lo que necesitas, estoy seguro. Y listo. He conseguido una carta que indica que Tamir prepara un gran envío. Ok. Obviamente aquí ya sabemos que está la casa de los asesinos. Vemos que aquí está la casa de los asesinos, así que lo que tenemos que hacer es seguir. Parece una tragedia. Aquí, si no estoy mal, creo que esto es una pelea. Esto es, no, este es salvar a un ciudadano. ¡Ladrón! ¡Es escoria! ¡Por favor, ayuda! ¡Ladrón! ¡Eres escoria! Vengo ante vosotros para advertiros. Si Ricardo toma Jaffa... Bueno, el único problema aquí es el lag. Buenos días. Lárgate. Tú eres ¡Hombre muerto. ¡Correr! ¡No puedes escapar! Entonces salvó. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Ok, excelente, hágalo. Aquí creo que estos son unos vigilantes que si inicio una pelea probablemente ellos como que me auxilian o me apoyen como muestra de agradecimiento. Bien. ¿Quién eres?
Se va a hacer daño. Y esta es una carrera la cual vamos a hacer. Y después vamos a la casa de los asesinos. La paz sea contigo, Altair. Supongo que buscas información para atacar a Tamir. Me temo que no tengo nada. Pero va a ir quizás, y no andará lejos de aquí. Que llegar al sitio antes que se acabe el tiempo. Dios todopoderoso. ¿Qué hace? Ese hombre parece tener prisa. ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! Y no puedo salvar ciudadano porque estoy haciendo una misión de velocidad, papá. ¡Ladrón asqueroso! Estoy a punto de llegar. El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadin cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Se pega en unos momentos de pana demasiado épico. Así que te han enviado a ti. Interesante elección. Aunque ¿quién soy yo para juzgarla? El Rafik me ha pedido vigilar el zoco que Tamir llama hogar. Y he descubierto algo. Hay un grupo de maleantes que se reúnen en la salida sureste. No se llevan bien con los guardias, así que busca la forma de ganarte su amistad y te podrán hacer un gran servicio. Ok, gracias por la info. Y bueno, me aprovecho que estamos aquí, vamos a hacer esta tarea. ¿Por qué no? Voy a la casa de los vecinos para iniciar la memoria. También puedes continuar para seguir con la investigación. Vamos a esta atalaya y vamos a la casa de los asesinos y vamos a dejar el video por aquí. Gente, no sé si haré otro video de este o probablemente siga con un juego llamado Metal Gear, que es la hostia, como dirían algunos, porque es uno de mis juegos preferidos, con lo que inicié prácticamente mi vida como gamer. Y espero seguir la saga. No he jugado el 5, me dijeron que es brutal, que espero algún día jugarlo también y traerlo por el canal, ¿por qué no? Ok, aquí ya tenemos algo que escuchar, pero vamos primero para acá. En el próximo video completaremos todas las misiones secundarias de aquí de la zona. No hay razón para hacer algo así. Estoy a tu servicio. Vaya. Ok. Aquí está la casa. Pero ya esperemos que el siguiente capítulo no, trate de ver si puede resolver este problema con el lag. Altair, me alegro de verte, sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Al-Mualim no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar con eso. Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo. Sí, y esto es lo que he averiguado. Tamir dirige el zoco de Al-Salah. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras y tiene muchos colaboradores. Herreros, comerciantes, prestamistas. Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo.
y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Al-Mualim. Descansa aquí hasta que estés preparado. Robó la cara de momento. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Ok. Ya obviamente como ya tengo esas dos investigaciones ya puedo matarlo como tal. Pero obviamente no iremos a hacer eso ahorita, sino lo haremos en el siguiente capítulo probablemente. Entonces bueno, sin más nada que decir, le dejaremos el video por acá. Así que nos vemos en la próxima. Chao.